creyentes que siempre están alumbrando, siempre están obedeciendo la palabra de Dios, siempre están buscando la santidad del Señor, siempre están queriendo obedecer la palabra de Dios, siempre están orando al Señor, siempre están predicando la palabra del Señor, siempre están reuniéndonos los domingos aquí, a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo cada uno en lo particular. Pero, como siempre hemos dicho, primero Dios. Una persona que está llena de aceite, de la presencia del Espíritu Santo, la prioridad es obediencia a la palabra de Dios. Vamos un momento a la segunda carta o epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y antes de él, vamos a orar conmigo. Usted le va a pedir al Espíritu Santo, guía, y en esta hora, Espíritu Santo, háblanos en esta hora. Espíritu Santo, obra con poder en esta hora sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Permite, Espíritu Santo, abrir nuestra mente y nuestro corazón, que podamos tener esa capacidad de entender, de distinguir, de discernir, Señor, tu palabra. Y lo más importante de todo, Señor, permite, Señor, que esa palabra Dios pueda ponerla por obra, en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda epístola del apóstol Pablo a Tesalonicenses. ¿Lo tenemos todos? Capítulo 2. Vamos a ver el primer versículo. Que el Dios de sabiduría, amén. Vamos a meternos un poquito, como dice, la profundidad de la palabra de Dios. ¿Sí? Que Dios nos dé la sabiduría para poder entender esta palabra. Es que, como lo enseñé la otra vez, estábamos hablando del estudio bíblico, que hay cosas versículos de la Biblia que son difíciles de entender, ¿sí? Difíciles de explicar. Hay cosas que son reveladas, que son claras y que se entienden, pero hay cosas que vamos a entender cuando estemos allá en el reino de Dios. Hay cosas que están ahí y están, pero hay cosas que a Dios nos ha revelado. No son cosas nuevas, son cosas que ya están escritas aquí en la palabra. Vamos a permitirle que el Señor nos haga el entendimiento, ¿eh? Y que podamos entender y me tengan a mi paciencia. Esos temas un poquito controversiales. Acabo de decirle que un hombre que pasaba ahí que dormía y que dio la fecha. Y por cierto, no sé si alguno vio en las redes sociales, la iglesia, y incluso una iglesia, un gran número de personas estaban ahí. Ellos dicen que vendieron casas, regalaron casas, dejaron de trabajar, toda esta semana antes. Dice porque ya Cristo venía y iba a abrir su iglesia. Es tremendo. Y estaban todos, pero esta era una montaña, eso estaba lleno esa montaña con una gente esperando la venida de Cristo. Sucede en esta sala de 24. ¿Hace cuánto? 15 días. Y estaban esperando y eso tuvieron fue una vigilia, no sé, eso tuvieron todo el día. Y pasaron en la mañana, pasaron en la tarde, pasaron en la noche, ya estaban un poquito ya cansados todo ese día. Pasaron al otro día y ya quedaba poca gente. Y el líder de esa denominación dijo, no, viene hoy, ¿qué vienes hoy? Me equivoqué, decía. Entonces, el 25 también ya hubo menos gente. Ya saben lo que pasó en el 26. Amados, ese tipo de palabras, de mensajes, ha decepcionado a mucha gente, a muchas iglesias. Y hoy vamos a hablar de la Biblia, lo que habla de la venida de Cristo. ¿Sí? Recuerden que estamos hoy hablando de la cena del Señor. La muerte, la resurrección y Cristo viene por su iglesia. Eso es lo que nosotros estamos celebrando aquí. O sea, celebrando, Él viene por una iglesia. Y segunda, la primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 también él habla, el apóstol Pablo habla de que al sonar trompetas, con nuestros espíritus, los primeros de nosotros los que quedamos, seremos transformados juntamente con ellos, nos veremos allá en la nube con Cristo Jesús. Sí, ese es el primero. El segundo de Tesalonicenses él aclara un poco más, porque era la primera, él habló de la venida de Cristo. ¿Sí? Y la iglesia pensó que ya Cristo había venido y pensaron que se habían quedado. Así como lo que pasó con esta iglesia
anunciar que ya no es Cristo, ¿no? Usted no sabe cuántas veces se ha levantado un hombre a decir que Cristo viene. Cada generación, cada década, cada año sale una persona nueva a decir Cristo viene pronto. Hasta conocidos pastores, tienen muy buena fama, para los mensajes han hablado y se han equivocado. Y solo uno ha escuchado el ingreso. Yo todavía de México no lo escucho por ahí. Me equivoqué, no tenía que haber dado fecha, porque ni a un mismo Cristo dio fecha. Entonces ellos se creen con mayor revelación de que la Biblia lo sabe. Cuando alguien te diga a ti, Cristo viene mañana, o Cristo viene hoy, o le da fecha, dentro de un mes, a mediodía, a las 12:31, ¿sí? Cristo va a venir, dice, no le creas. Así lo dice la Biblia. No le creas. Bien, vamos a la Biblia. Dice, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les pedimos, ¿sí? 2 versículo 1. 2 versículo 1. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia? Les pedimos, les rogamos, le aconsejamos, ¿sí? Ya le hemos enseñado una y otra vez más, ¿sí? Le estamos diciendo, dice, que no cambien fácilmente de manera de pensar. ¿Con respecto a quién? A la venida de Cristo. ¿Sí? ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? De la venida de Cristo. Dice, que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu. O sea, ahí cuando se habla de espíritu no es que viene un ángel, un demonio, no. Está hablando de una persona, ¿sí? De un profeta que se levantó, o de un apóstol que se levantó, o de un pastor que se levantó, o de alguien que le dio que soñó. Usted no escuchaba, no, que yo soñé que Cristo venía tal día. ¿Sí? Usted no lo ha escuchado, mucha gente que se levanta y eso lo pone en las redes sociales y lo muestra cómo eso se replica en las redes sociales por todo lado. Cristo. Es que sabemos que Cristo viene pronto. Pero aquí aparece que vamos a ver, ¿cómo se dice? Las pistas, ¿sí? Las manifestaciones, los detalles que va a pasar antes de la venida de Cristo. Y de eso tenemos que estar claros. Tenemos que saber de que las profecías se están cumpliendo, el tiempo se está cumpliendo. Y ojo, escúchenme, tenemos que prestar atención a lo que está pasando en Israel. Ese es el reloj profético de este mundo del que tenemos viviendo. Ese es Israel. Lo que pasa en Israel, eso se va a manifestar antes de la venida de Cristo. Lo que va a pasar, lo que está pasando en estas guerras son proféticas, hermano. ¿Sí? Usted estará de acuerdo o no estará de acuerdo con lo que está pasando ahí, pero son cosas que deben de pasar antes de la venida de Cristo. Terremotos, hambres, pestes, nación contra nación, hermano contra hermano, pueblo contra pueblo, todas esas cosas, todas esas señales, y esto lo estamos viendo. Pero es que eso ha pasado de generación en generación también. Desde que Cristo partió, en el mismo instante han pasado ciertos personajes que se han reconocido como unos posibles, ¿cómo podemos llamarlo? El anticristo. ¿Sí? Eso es una de las representaciones más claras de la venida de Cristo. Primero se va a revelar, se va a manifestar el hombre de pecado. ¿Sí? Y entonces muchos, por eso cuando llegó Tito, invadió Israel y lo tumbó y lo destruyó, dije, ese es el anticristo, ese es el que hablaba Jesucristo, ese es el que nos enseña Apocalipsis. ¿Sí? Pero no era. Primero llegó Nerón, después Tito, Calígula, también ese tiempo ahí muy repetitivo en cuanto a los primeros años de la iglesia. ¿Ya? Después llegaron ciertas personas. Hitler aún fue considerado el
anticristo que se venía. Ahora hay unos personajes que le han dicho que este parece el anticristo. Pero no se dejen engañar. No cambien de manera de pensar, o sea, manténganse firmes en la palabra de Dios, confiados, firmes. Que cuando venga Cristo, ¿sí? Usted está obediente a la palabra, usted está en santidad, usted lo que tiene que decir, gloria al Señor, me voy con Cristo. ¿Sí? Hay aquellos de que su aceite es lámpara está apagada. Recuerden, le está hablando a la iglesia, gente que ha tenido el Espíritu Santo, pero que su aceite, que su lámpara está apagada. Miren, dice, que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por espíritu, ya hablamos que por espíritu es por una persona que quiera hablar, o una palabra, o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿sí? ¿Amén? O sea, que alguien quiere hablar otra cosa, no. Manténgase firme, ya le hemos enseñado la palabra, Pablo le dice, ya le hemos enseñado la palabra. Ya la palabra ya es suficiente para que usted mantenga firme y tranquilo. Dice, de ninguna manera se dejen engañar. Usted sabe que hay mucha gente que está engañando ahora. No solo por la venida de Cristo, sino por la falsa enseñanza que se está dando ahora. En Mateo capítulo 24, los apóstoles se reunieron y dijeron, Señor, enséñanos qué es lo que va a pasar ese día, el día cuando vengas otra vez. Porque Cristo le estaba enseñando que él venía, que él se iba, pero que él volvía otra vez. Entonces, la primera palabra que aparece en Mateo capítulo 24, los primeros versículos, dice, no se dejen engañar. Dice, porque habrán falsos cristos, dice, falsos mesías, falsos ungidos de Dios. Dice, Cristo es ungido, dice. Esa es la palabra real. Muchos que se creen ungidos por ahí andan engañando al pueblo de Dios, diciendo que Cristo no viene. Amados, yo una vez enseñé y todavía me horrorizo escuchar a un predicador que dice que la venida de Cristo ha sido el mayor daño. O sea, la enseñanza, perdón, la doctrina de la venida de Cristo dice que es la peor enseñanza que se ha dado a la iglesia, que han dicho así de esa manera. Y lo vuelvo a decir, aunque se escuche un poco fuerte, dice, ha castrado a la iglesia, lo dice así de esa manera. Predicadores de renombre que andan por ahí. Cristo viene, dice, y se burlan de los que predicamos de esa manera. Y muchos son los seguidores de esas personas. Y aplauden y gritan. Y la Biblia me enseña una de las doctrinas fundamentales, básicas. No es una doctrina de segundo o tercer orden, no, primario, es la enseñanza de la doctrina que Cristo viene por su iglesia, hermanos. Porque no hay mejor forma de estar preparado en una iglesia esperando a su novio, esperando al Mesías. Cuando usted espera a Cristo, usted se prepara para su venida. Cuando la novia espera al novio, se viste, se prepara, su vestidura, sus peinados. Pero si no espera, una iglesia, no le da importancia de cómo están sus vestiduras. Dice, de ninguna manera se dejen engañar, amado. Una de las mayores doctrinas del diablo es el engaño. Dice, es padre de mentira. Dice Jesús, lo desenmascara de una vez. Cuando habla de él, habla de la mentira. O sea, cuando habla de la mentira, de él mismo habla. Mentira, engaño. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la... Escuche, primer punto. Apostasía. ¿Cómo le dice la traducción? La rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es todo lo que se opone a Cristo Jesús, a su palabra y a sus sanas enseñanzas. Número uno, ¿qué es lo que se tiene que manifestar? La apostasía. Y ya se está manifestando, o no se está manifestando de Dios. Pero recuerde, esta apostasía no se manifiesta al mundo, se está manifestando dentro de la iglesia.
falsos milagros, amados. Yo se lo digo, o sea, esos milagros, o sea, que aparecen y enseñan y dan como fundamento que son los milagros. Los amados, los milagros no salvan a nadie. El que salva se llama Cristo Jesús. El fundamento es la doctrina. La doctrina, la correcta enseñanza es la que lleva a la persona a la salvación. Y mucha gente es atraída y seducida por esos milagros. Mateo capítulo 7. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. ¿Y qué le dijo Jesús en esa hora? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Eso es tremendo, amado, lo que les parece ahí. Por las señales nadie se puede, o sea, uno dirigir, orientar, o decir, ese sí tiene la verdad porque mira las señales que tiene. Tenemos que verdaderamente discernir entre lo bueno y lo malo. Y la otra vez lo dije, y que es muy importante ahora para nosotros, amados, poder entender, discernir los tiempos que estamos viviendo, lo peligroso que se está dando la mala enseñanza hoy en día, el engaño que se está metiendo ahora. Y usted no puede dejarse llevar más por esos engañadores. Es importante tener discernimiento de espíritu, ese don que solo nos da el Espíritu Santo para poder entender el tiempo que estamos viviendo. Tiempos peligrosos en la iglesia cristiana verdadera, la que está enseñando la sana doctrina, tiempos peligrosos, que se dejan llevar más por las señales que por las palabras de Dios, más por las emociones que lo que es verdadero, la guía del Espíritu Santo en su vida. Y dice, ¿qué versículo voy? Voy por el 3. Dice, primero que dice, de ninguna manera, primero dice, no vendrá sin que antes se aparte la apostasía. Lo que está en contra de Dios, que se revela contra Dios. Algunos dicen que va a haber un movimiento muy fuerte que se va a ir en contra de Dios y se va a levantar. Ahora estamos viendo nuevamente persecuciones a los cristianos. ¿Me han escuchado? El país que se cree que es el más cristiano de todos, Estados Unidos, no sé si lo vio por las redes sociales, un pastor predicó en contra del homosexualismo y al pobre hombre lo llevaron para el hospital porque le cayeron a mano al pastor. Por solo predicar la verdad. Predicar en contra. O sea, dice, la Biblia dice de esta manera, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Conviértase, arrepiéntase, le estaba diciendo. Y llegó uno que estaba allá y lo escuchó y le cayó paro. Después llegó el otro, después llegó el otro y llegaron como 10 personas a este pastor en una plaza en Estados Unidos donde está la libertad de todas las libertades, dice, libertad de pensamiento, libertad de religión, libertad de todo. Ahí no le permitieron a este pastor tener la libertad de expresión. Persecución en contra de Dios, dice. Y se manifieste el hombre de pecado. Dos cosas, la apostasía y un personaje que se va a manifestar, ¿sí? Que muchos dicen que ya está en este mundo, no lo he escuchado, no, que ya el anticristo ahí está, ya nació, dice. Algunos dicen que es un sistema organizado, ¿sí? Algunos dicen que es una organización, que son, etcétera, muchas cosas que manipulan con la palabra, pero la Biblia me dice que es un personaje, es un individuo, ¿sí? Daniel habla muy puntual de eso, Daniel y Apocalipsis. Todo esto usted tiene que estudiar. Esto tiene, realmente aquí tenemos muy corto tiempo para profundizar un poco de la palabra, pero es importante profundizar. Daniel habla de este personaje, dice que no tendrá el amor de las mujeres, o sea que rechazará el amor de las mujeres. Apocalipsis habla también de este personaje como un individuo que se levantará en Cristo con señales poderosas, con una elocuencia maravillosa, hermanos, como tienen ahora tantos falsos que se están levantando ahora. Un pastor dijo que este personaje va a hablar de la falsa prosperidad y muchos serán atraídos y seducidos y engañados. Como él predica muchos de la prosperidad en cuanto a esa parte.
No está mala prosperidad. No hemos predicado nunca en contra de la prosperidad. Anhelamos ser prósperos, pero con los principios bíblicos, obedeciendo correctamente la palabra de Dios. ¿Sí? Seguir el reino de Dios y su justicia. Por eso dice, no afanéis por el día de mañana, cada día tiene su propio afán. La Biblia no nos habla de que tenemos que comprar una riqueza, de lo que puede llegar, y si llega, pero tenemos que ser unos buenos administradores en cuanto a la riqueza y no poner la mirada en las riquezas. Porque la raíz de todos los males, dice, es la riqueza. ¿Sí? No, no es la riqueza. Ese es el amor, es el apego, es lo que nosotros sentimos en la riqueza, es la avaricia. Esa es la raíz, dice, de todos los males que hay. Y por ahí, esa apostasía que se va a ver, o sea, un predicador, o sea, lo escuché hablando de que va a venir por ahí, porque eso es lo que a todos nos seduce y nos atrae. Queremos tener una casa, no de esto, pero perdemos el objetivo real por obtener la riqueza. No se aparte de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque le ofrecieron un mejor trabajo, un mejor empleo, etc. Sí, está bien, pero amados, primero Dios. Primero obedecer la presencia de Dios. Primero obedecer la palabra de Dios en nuestra vida. Y las demás cosas, te lo aseguro, vendrán añadidas, como dice la Biblia. Dice, primero, la apostasía. Todo lo que está en contra de Dios, lo que se revela en contra de Dios, es una característica antes de la venida de Cristo, ¿sí? Y segundo, se va a manifestar ese hombre inicuo, que dice, el hijo de perdición. Dice una traducción, dice, el hijo que ya está siendo condenado, dice. Él ya está condenado, ese hombre. Él va a venir con mucho lujo, esplendor, con una elocuencia tan maravillosa, que dice Mateo capítulo 24, dice que engañará aún a sus escogidos, aún los que están escuchando la palabra de Dios aquí en este momento. Va a llegar ese hombre y lo va a seducir, los va a atrapar, los va a convencer a que lo sigan a él. Mira cómo habla. Dice, con señales y prodigios engañosos. O sea, hará milagro. Dice Apocalipsis, dice que ese hombre va a ser herido de muerte, pero que milagrosamente se va a levantar. Una señal tremenda. Oh, ahí está el poder. Ahí está. Vamos a seguir allá. Esas señales son las que me gustan. Vamos a seguir esas señales. Mira cómo habla prosperidad, cómo habla de bonito. Pero no hablan de la santidad. No hablan de apartarse del pecado. No hablan de predicar la palabra de Dios, la correcta palabra de Dios. Por eso mucho les gusta, dice, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar en su lugar, haciéndose pasar por Dios. Aquí vemos un tercer punto importante antes de la venida de Cristo. Primero, la apostasía. Segundo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que muchos en Apocalipsis lo llaman anticristo. ¿Sí? Y aquí tercero dice, se sentará, ¿a dónde? En la iglesia del Señor. En el templo del Señor, en el trono. Ya, muchos dicen que en el lugar santísimo, se sentará ahí. Dice, y va a pedir que lo adoren, que lo alaben. Y para que se pueda estar allá en el templo de Dios, primero tiene que ser construido ese templo. No es así. Recuerden que ese templo no ha sido construido todavía. Dice que tienen todo para construirlo. Dice que cuando se decida construirlo, en unos cuantos meses el templo va a estar listo. Dice que ya tienen sacerdotes, que tienen los levitas, que tienen todo lo necesario para empezar los sacrificios. No se hace sacrificio porque el único lugar que el pueblo de Israel podía hacer sacrificios es el templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 por el general Tito, que entonces era general Tito. Hasta el día de hoy han pasado ya cerca de 2000 años y ellos no han tenido templo. Pero para que venga y se manifieste este hombre,
sea, esto lo estamos enseñando para que no nos engañen. ¿Sí? ¿Amén? Ya viene Cristo. Entonces dice, pero bueno, también hay muchas manifestaciones que se están haciendo visibles. Pero primero tiene que haber una gran apostasía. Se está viendo la gran apostasía. ¿Sí? Se tiene que ver también que el hijo del pecado, el hijo de perdición, se tiene que manifestar a ese hombre, ese personaje, ese individuo que se le va a levantar con una gran elocuencia. ¿Sí? Y que va a atacar todo lo que se hable de Dios. Todo lo que se hable de Dios va a ser perseguido, destruido. Ese hombre va a tener gran poder y muchos países le van a ceder todos sus poderíos, dice. Muchos. Porque imagínense, el mundo entero va a caer bajo ese maligno, bajo ese personaje particular que habla la Biblia. Y ahí dice de que, o sea, hay muchos que dicen que la iglesia de Cristo se va a ir antes de la tribulación. Recuerden que la tribulación empieza cuando este hombre se manifiesta. ¿Sí? Entonces ahí es donde vienen muchos, que hay ciertas enseñanzas de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Sí? Algunos dicen que la iglesia que en medio de la tribulación, o sea, se va a ir. Y hay otros dicen que va a pasar la iglesia por toda la tribulación, que va a sufrir todo eso. No lo creo de esa manera, yo particularmente no lo creo, que Dios dice que nos va a librar de ese día malo. ¿Sí? Y hay muchas ciertas formas de que el Apocalipsis habla que cuando ya se está manifestando toda la gran tribulación, ya la iglesia no está aquí. O sea, nosotros no estamos aquí. Vamos a ser, como dice en Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, dice que vamos a ser arrebatados. Cristo viene por la iglesia, hermano. Vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados y Dios nos va a librar. Es posible que la iglesia conozca este personaje. ¿Ya? Porque mire lo que dice aquí. Dice: se opone y enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Es tremenda, o sea, también lo dice la gran abominación. Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios y obliga a la gente a adorarlo. ¿Recuerda esa característica, no? ¿Sí? ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Mira, Pablo duró en Tesalónica aproximadamente 3 semanas. ¿Sí? En el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, usted se va a dar cuenta. Y usted lo ve, ahí Pablo llegó a Tesalónica y estuvo por 3 días de reposo, las 3 sábados. Estuvo enseñando esos 3 semanas la palabra de Dios, enseñándoles doctrina, amados, doctrina, enseñándoles los principios fundamentales y les enseñó de la venida de Cristo. En esas solas 3 semanas dice: recuerden que cuando estaba con vosotros, o sea, cuando estaba personalmente, yo les enseñé estas cosas. Porque usted va a ver que en el capítulo 17 pronto llegó una persecución sobre ellos, algunos judíos, otras personas llegaron y Pablo tuvo que salir. Y después le envía la primera carta de Tesalonicenses. Y entonces muchos pensaban de que ya Cristo había venido y estaban asustados, me quedé, dice. Y entonces ahí cuando les escribe esta segunda carta: no tengan miedo ustedes, porque antes de las manifestaciones, Pablo les está enseñando las manifestaciones, que antes que venga la venida de Cristo. Primero, ¿qué es? La apostasía. ¿Sí? La rebelión. Va a haber una rebelión total de las cosas de Dios. Eso estamos viendo en muchos sitios. Usted a veces predica en algunos sitios y se te burlan, menosprecian. Eso es la apostasía que se está viendo en estos tiempos, es la mala enseñanza que se está dando. Es el mal ejemplo que se está dando en muchas iglesias, las malas enseñanzas, las falsas profecías que se están dando. Pues todo este tiempo está contaminando la iglesia. Después viene el hombre, ese individuo, ese personaje, va a llegar.
¿Sí? Como Cristo envió al Mesías, Satanás envió a este hombre el anticristo. ¿Sí? Como el Señor le dieron adoración en el templo, a él también. O sea, él quiere imitar todo. Porque al Señor se le da adoración, gloria, obediencia. Él lo quiere todo, él lo quiere imitar todo. Y ahora ustedes saben bien qué es lo que detiene. Escúchenlo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién es lo que detiene en ese momento? ¿Quién detiene que se manifieste este personaje o toda esa manifestación que se va a hacer del anticristo? Todo ese, porque eso no es solo un personaje, todo es, o sea, como lo dice, o sea, hay mucha gente que es una organización, no se viene solo, él viene apoyado por un grupo de personas, dice reyes, ministros, gobernantes por todos lados, y llegan y se sientan. ¿Qué está impidiendo? Usted sabe, hay algo, lo dice en el versículo siguiente, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Sí? Ese misterio, Pablo lo está diciendo, algo misterioso, es algo secreto, algo escondido, algo que todavía no se ha revelado, pero está en función hoy en día. Son grandes movimientos con mucho poder económico. ¿Usted no ha escuchado que manejan el mundo? ¿Usted lo ha visto? Atrás del poder, ¿usted no ha escuchado eso? Que el presidente manda un gobierno, pero hay un gobierno profundo, ¿no lo ha escuchado? Y dicen que son satanistas, son personas que odian la humanidad, son personas que odian la presencia de Dios. Ese estado profundo es lo que habla ahí, que están en secreto, son organizaciones secretas. ¿Usted no lo ha escuchado? Los Illuminati, ¿qué más? ¿Qué más? Los masones. ¿Usted no lo ha escuchado? Eso es gente, o sea, son organizaciones con mucho poder que tienen dominio de todo el mundo. Y ellos se mueven en secreto. Hay algo que les está impidiendo que ellos se manifiesten. ¿Sí? Algunos dicen que la iglesia. ¿Sí? La iglesia. Dice. Pero entonces por eso es que muchos dicen que a través de esto es que dicen que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser sacada de este mundo antes que todo esto suceda. ¿Sí? Para que cuando ya la iglesia no esté, este hombre, este personaje, esta organización, este poder profundo que estamos viendo en este momento, haga todo lo que quiere. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién detiene ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo, que está en la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo no es que se va a ir. No se va a ir. Pero ya ese tiempo de la gracia, hasta ahí va a llegar. ¿Sí? Ese tiempo del Espíritu Santo que estamos viendo en la iglesia, que va a llegar a ser sacada. Porque muchas personas de ahí en adelante van a ser salvadas. Muchas personas de ahí van a ser selladas. Los 144,000 van a ser sellados, dice. El pueblo de Israel que se va a levantar a predicar la palabra del Señor, porque se van a dar cuenta del tremendo error de la enseñanza de la venida de Cristo que ellos tienen. Ellos están esperando el Mesías, pero ¿sabe qué le va a llegar? Le va a llegar el anticristo al pueblo de Israel. ¡Qué tremendo es eso! Aquí están, se sentarán en el templo de Dios como todo un Señor y pedirá adoración. Eso es lo que está pasando ahora en el pueblo de Israel. Por haber negado a Cristo Jesús, ahora le va a llegar el anticristo a ellos. Eso es triste lo que está pasando. Ellos van a levantar un templo porque ya viene el Mesías. Ellos están esperando, dicen el Mesías viene, sí. Ellos lo están esperando por primera vez. Nosotros, por segunda vez. Aquí hay una decisión. Primero viene Cristo por su iglesia y después viene la segunda venida de Cristo. Ya eso es otro tema que le podemos dar a ustedes decir, ya, que en el libro de Apocalipsis se puede dar. Porque aquí aparece, o sea, es tan evidente que no viene Cristo todavía, o sea, viene por su iglesia. Nosotros seremos arrebatados, ¿sí? Y después aparece, cuando pasen estos 7 años, son 3 años y medio de aparente paz, donde Él va a
hacer de las suyas como Él quiere, ¿sí? Y después 3 años y medio de una total tribulación sobre la tierra. Después de eso, que viene Cristo Jesús. Espero que estén entendiendo. Para que nadie se asuste. Pero esto lo que estamos diciendo es para que estemos preparados. Porque en cualquier momento Cristo viene. Ya saben que el templo en cualquier momento es levantado. Ya el enemigo está trabajando en silencio. Está haciendo sus planes, hermano, todos sus planes. Agenda 2030, que no sé si lo escuchabas, Agenda 2030. Hay una agenda para 2030. Escúchela, vea, vaya usted a internet y busque Agenda 2030. ¿De dónde viene todo eso? ¿A qué país se le pidió permiso para hacer esa agenda? Ellos mismos tienen todo organizado. Porque ellos también saben que la venida de Cristo es eminente para estos tiempos. Dice, pero mira lo que pasa, dice, solo en este momento hay quien lo detiene y hasta que él a su vez sea quitado del medio, dice. Quitado del medio el Espíritu Santo y el levantamiento de la iglesia. ¿Sí? Lo vamos por ahí, ¿sí? Yo tengo esa fe de Pablo, yo no sé si usted tiene esa fe de Pablo. Yo siempre lo he predicado cuando habla de la venida de Cristo y dice, y yo que me quedo seré transformado y justamente con los muertos en Cristo, dice o sea, transformado en un cuerpo diferente, porque esto es carne, esto no heredará, yo no sé cómo este cuerpo va a ser transformado, no lo sé, pero voy a ser transformado en este cuerpo mortal, se convertirá en algo inmortal, algo eterno, no sé. Y juntamente con los que han muerto en Cristo Jesús de generación en generación, miles de millones de personas van a ser levantadas y juntamente con ellos, para allá nos vamos todos. Pero los que estamos en santidad y en obediencia, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, los que verdaderamente hemos buscado la santidad de Dios y la obediencia, a pesar de la palabra, a pesar de los problemas que nos están pasando, de las dificultades, nos mantenemos firmes, a pesar de las persecuciones, a pesar de las burlas que podemos estar teniendo, seguimos delante firmes, sin fluctuar. Hasta que su vez sea quitado. ¿Quién va a ser quitado? La obra del Espíritu Santo, porque ya la iglesia no está, amados. Ya la iglesia no está. Entonces, cuando sea quitado, porque ¿quién puede detener a Satanás? Diga. Solo Dios puede detener. Amado, cuando Dios nos manda a tener una guerra espiritual, no es una guerra espiritual de que usted va a tener un cuerpo con Satanás, no. La Biblia dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿O no lo dice así o no lo dice Dios? ¿Qué le dice Pedro a la iglesia? Dice cuando todos estemos, que Satanás está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, que dice, enfrentémoslo. Nos dice, resistirlo en la fe. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. A Satanás solamente hay que resistirlo porque él viene a tentarnos, a debilitarnos, a hablarnos de miedo, de temor, de angustia. Y usted lo que tiene que decir, no, Señor, porque la palabra de Dios dice de esa manera. Y esa es la mejor lucha espiritual que podemos tener. Es a través de la palabra de Dios. No es confrontación cuerpo a cuerpo, no. Ni que lo zapateo y que lo tiro al piso y que lo revuelvo. No, Señor, ya Cristo Jesús lo menciona en la cruz de Calvario. Lo exhibió públicamente ante todo el mundo, como que vencido bajo nuestros pies. Así nos dice la Biblia, hermanos. Él está vencido en el nombre de Jesús. No tiene poder sobre nuestra vida. Eso es lo que usted tiene que creer en fe, seguro que esa victoria en Cristo Jesús te la dio a ti y me la dio a mí también. Usted no tiene que luchar con él, hermano. Usted lo que tiene que resistirlo. Resistirlo en la fe. Porque humanamente no podemos hablar, no podemos tenerlo. Resístalo a través de la palabra de Dios. Tentaciones que vienen a tu mente. ¿Qué vas a hacer? Resístalo a través de la palabra de Dios. Miedo que vienen a tu mente, ¿cómo vas a hacer? No, Señor, no te acepto porque Cristo Jesús murió por todos mis temores, por todas mis angustias.
encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él te librará de toda tu angustia, dice la palabra del Señor. Esa es la manera correcta de nosotros resistir al diablo, amados, que es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera más efectiva. Ya usted no tiene que luchar con Él, Él está vencido, está derrotado, está bajo nuestros pies. Usted tome esa victoria en fe en el nombre de Jesús y marche adelante. Confíe en el Señor. Y Él hará. Amén. Dice, entonces, dice, ¿por dónde voy? Ya. ¿Será que lo repetimos otra vez? Dice, en este momento, ¿quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Hay algunas de, o sea, como dice que es la iglesia que lo detiene, porque ahí está el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Sí? Y no es que el Espíritu Santo se va y no va a tomar, no, va a haber gente que va a ser salva después de esta tribulación. O sea, hablamos del pueblo de Israel, va a entender, Dios mío, qué error habíamos cometido. La iglesia se fue. ¿Ya? Y muchos van a sacar el Cristo, y entonces de ahí a donde van a salir, que Apocalipsis habla de 144,000 personas que van a ser selladas de las tribus de Israel. ¿Sí? Y ellos van a salir por todo el mundo a predicar el mensaje de salvación. Todavía Dios tiene misericordia por el pueblo de Israel. Ore por el pueblo de Israel. Usted quizás no entiende lo que está pasando ahí. ¿Sí? No se deje llevar por los medios de comunicación. Ore por el pueblo de Israel. Que Dios tiene misericordia del pueblo de Israel. Y esa gran tribulación que va a pasar no es la ira de Dios que se va a manifestar, no. Es el amor de Dios que se va a manifestar sobre el pueblo de Israel y sobre todos los que hemos creído. Y el castigo sobre los que no creen. Eso es terrible. Dice, entonces, dice, se manifestará ese malvado. Aquí no dice ese malvado, no sé cómo lo dice su traducción. ¿Cómo lo dice la traducción? Ya aparte. Aquí me estaban ayudando con otra traducción. Miren, aquí voy a buscar otra traducción. Yo tengo aquí, no te preocupes. Dice aquí, dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. Dice aquí esta traducción. ¿Saben lo que es una anarquía, no? ¿Qué es una anarquía? Que una sola persona toma decisiones por todos. Y no, o sea, él es el que tiene el gobierno, el poder, todo centrado en una sola persona. Ese es, dice, malvado, el impío, dice aquí. Entonces, otra traducción que tengo yo aquí dice, aquí aparece otra traducción, el inicuo, dice. Son traducciones que son, dice, sí, aquí dice eso, pero dice, ese malvado, dice, a quien el Señor, mire cómo lo va a matar, dice. A él le queda poco tiempo, él sabe que le queda poco tiempo. Cuando Él se manifieste, a Él le va a quedar poco tiempo. Porque en aquel día, cuando pase todo esto, cuando pase esos 7 años, miren lo que dice. Entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, con la sola sombra. Cuando el Señor venga. O sea, por eso que dice que el rapto va a ser lo primero, y el segundo va a venir Cristo por su iglesia. Amén. ¿Sí? Cuando Él venga, perdón, el primero va a ser el rapto, el primero que viene por su iglesia, y después viene la manifestación del Hijo de Dios cuando Él venga por su iglesia. ¿Sí? Y solamente con su sombra, con su imagen, va a destruir a ese personaje que se creía con tanto poder, con tanto dominio, con tanta anarquía, con tanta maldad que tenía en su corazón, que se creía indestructible, que vivió, que fue herido de muerte y resucitó otra vez. Dice, la Biblia dice que él murió y resucitó. Dice, pero que con la misma imagen del Señor, en su segunda venida, lo destruyó. Con el solo hecho de decir una palabra, lo destruyó, dice. Lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor. Dice, la llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y señales y prodigios y engaños. Dice prodigios, perdón, engañosos.
en el Mateo capítulo 24 dice que aún engañará a sus escogidos. O sea que engañará a la gente que está en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Qué tremendo eso. Por eso usted no se deje engañar. Aquí lo habla. Este gran engaño que tiene el enemigo sobre este mundo y sobre todo lo que estamos viviendo, hermano. No te dejes engañar. Entonces usted le va a decir: Señor, dame discernimiento. ¿Sí? Dame sabiduría. Señor, dame entendimiento. ¿Amén? Yo creo que es uno de los mayores dones que usted debe pedir. ¿Sí? El Señor da dones como quiere en la iglesia. ¿Sí? Pero si yo le voy a pedir un don, yo sé que hay muchos dones que hemos tenido y que se manifiestan según la situación que estamos viviendo. ¿Amén? Él dice: Señor, dame sabiduría. ¿Qué le pidió Salomón al Señor? Dígame. Mire cómo Dios lo agradeció grandemente. Sabiduría, entendimiento, entender de lo bueno en lo malo, saber los tiempos que estamos viviendo, amado, y saber que lo más importante que en este tiempo que estamos viviendo, amado, es tener nuestras lámparas encendidas. No hay otra mejor manera, amado, de que estamos viviendo nosotros ahora, es encender nuestras lámparas. Personas que con lámparas apagadas y van a la iglesia solo quieren escuchar la palabra de Dios. A ese el enemigo, ese hijo, los va a engañar, los va a atrapar. Pero una persona que está con el Espíritu Santo encendido, hermano, va a entender de que eso es un engaño y va a decir: no, Señor, esto es un engaño, no voy a seguirlo. Pero el que está atrapado por sus propios pecados, me adelanto, voy aquí, dice, mire, dice: y con toda falsedad y iniquidad para los que se pierden, dice, perdón. Ok, el 9. La llegada de este malvado que es obra de Satanás vendrá acompañada de gran poder y señales y prodigios. ¿Cómo dice? Mentirosos, engañosos. Es un timador, es un engañador. ¿Sí? Dice: y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, dice, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. Escúchelo, por no haber recibido. Han escuchado la palabra de Dios, pero no lo han recibido, o sea que no han obedecido. ¿Me está entendiendo? Si usted escucha la palabra de Dios, obedece. Yo le digo, porque va a llegar alguno que lo va a convencer de un engaño tremendo. Si usted no escucha la palabra de Dios y la obedece, amado, va a venir un espíritu engañoso a su vida. Va a llegar alguien con una enseñanza equivocada y lo va a atrapar, lo va a seducir, porque usted no ha decidido obedecer correctamente la palabra de Dios. Mira lo que dice. Por eso Dios le envía un poder engañoso. Perdón. Por eso que Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¡Qué tremendo! Yo me asusté con este versículo, no sé si usted se asustó. Me asusté, dice: por eso Dios, ¿quién le envía? ¿Quién le envía? ¿A quién se lo va a enviar? ¿A quién? A los que han escuchado la palabra de Dios y no la obedecen. ¿De verdad? Así lo está diciendo ahí. Si usted no lo sabe, o sea, eso va a ser para escoger verdaderamente los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Atiéndalo ahora. Por eso lo que estamos nosotros haciendo aquí, celebrando la cena del Señor, es para advertir de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y la iglesia vive como si Cristo no viniera. La iglesia anda pecando y no les importa si se arrepienten o no se arrepienten. La iglesia ve la necesidad del pobre y no le da la mano. Y vivimos como por sus frutos se conocerán quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Cuando no decidimos obedecer la palabra de Dios, cuando usted decide por su propia voluntad no obedecer la palabra de Dios, entonces Dios le envía un espíritu engañoso. Y lo dice. Por eso hay mucha gente que anda atrapada en esas falsas doctrinas. Y usted le habla de la palabra de Dios y ellos se enojan y te ofenden.
porque no aceptan, o sea, no hay una forma, ¿cómo tú le traes? Pero mira lo que está ese hombre, es un falso profeta, mira tantas cosas que han dicho y son mentiras. Yo dije, no, eso viene por la mano de Dios, eso se va a cumplir más adelante, él se equivocó. O sea, no, amados. Hemos visto personajes como han violado, ¿los has visto? Cómo han tenido mujeres que las han violado, las han maltratado, cómo han robado, cómo han hecho todas, y en una iglesia grandísima. Y allá está, allá lo sigue. El pastor preso y de allá de la cárcel hace sus predicaciones todavía. Y miles de millones de personas todavía le siguen. Y son consideradas una de las iglesias más grandes de ese país. Engañados, atrapados, pero porque Dios les envió un espíritu engañoso, porque han decidido ellos mismos creer a la mentira que es la verdad. Han decidido, yo no creo en esto porque no me sirve. La santidad, la obediencia, la gran comisión, no, eso es para otro tiempo. Yo decido esta parte aquí. Como hemos nosotros tomado esa decisión, Dios nos envía un espíritu. Eso es tremendo. No, Señor. Digan, no, Señor, digan. No quiero más engaño en mi vida en el nombre de Jesús. Dame discernimiento, Señor, para entender tu palabra y ponerla en práctica. No hay mejor forma, amados. Te lo digo en esta hora. Usted como iglesia de Cristo, nosotros, perdón, como iglesia de Cristo, obedece la palabra de Dios, o viene el enemigo y te pone un espíritu engañoso para que creas a la mentira. Dice, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Ahí está. Más claro, no puedo yo decir. Dice, pero aquí está la parte maravillosa que la voy a leer rápido, porque ya viene. Tenemos un minutico, dice, porque la verdad es el capítulo completo, dice, porque Pablo nos quiere estar advirtiendo. Y seguro que muchos que estaban leyendo ahí estaban asustados, como algunos están asustados aquí. Usted no tiene que estar asustado. Usted lo que tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios, llenarse del Espíritu Santo, pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Hágalo. Ahí usted no tiene que tener temor, como le dice, usted no tenga temor. Porque el enemigo quiere engañarlos. Pero cuando está la verdad en la palabra, lo estamos enseñando, amados, déjenme decir, disculpe que haga esta acotación en este momento. Estudie la palabra. Hoy estamos dando estudios bíblicos nosotros los miércoles. Amados, yo le invito. Vaya, estudiemos la Biblia, hermano, estudiemos, preparémonos, o sea, vamos y profundicemos en la palabra de Dios. No se quede con solamente lo que aprendió aquí, no, vaya usted y estudie, amado, la palabra para que no se deje engañar. Cada uno en lo individual tiene que prepararse, tiene que tener un conocimiento claro de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, amado, y la verdad te hará libre de cualquier circunstancia que puedas vivir. No hay otra forma, amado, sino a través de la palabra de Dios, ser libres. Dice, pero como hemos creído la mentira, hemos creído la fábula, ¿sí? Le hemos creído ese fanfarrón que habla bonito y que hace señales y todo eso, Dios te dio un espíritu engañoso y no lo vamos a aceptar en el nombre de Jesús. Espíritu de mentira, fuera de buenas nuevas en el nombre de Jesús, fuera de tu vida en el nombre de Jesús. No te dejes engañar. Dice, escogidos para salvación. No sé qué título tiene ahí tu Biblia. Escogidos para salvación tiene Reina Valera también. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Sí? Pablo estaba diciendo, yo le doy gracias a Dios por ustedes, Tesalónica, por ustedes buenas nuevas, porque a pesar de todo lo que han vivido, han mantenido firmes en la fe. ¿Sí? También dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos
aquí? Porque el Espíritu Santo nos dio, ¿sí?, a través de la palabra de Dios, y tuvimos fe en esa palabra de Dios, y el Espíritu Santo llegó y Dios nos dio la salvación a nosotros. No hay otra forma de recibir salvación sino a través de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos son guiados por el Señor? Díganme. Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, amado, usted le va a decir: Señor, quiero ser guiado porque aquí en adelante. Un cristiano sin el Espíritu Santo, amado, no lo conozco. Será un miembro de la iglesia, pero el cristiano no lo sé. ¿Sí? ¿Cuántos somos guiados por el Espíritu Santo? Amén. También por este grupo. Gracias. Amado, ¿cuántos somos guiados por el Espíritu Santo? Amén. ¿Usted es guiado por el Espíritu Santo? Amén. Y por la fe en la palabra de Dios, entonces usted es verdaderamente salvo. Si usted viene a la iglesia, pero usted no es guiado por su palabra, y usted no tiene fe en la palabra de Dios, amado, tu salvación no lo sé. Realmente no me corresponde a mí decir si usted es salvo o no es salvo. No, pero es que yo hice una oración de fe. Pero si usted verdaderamente no acepta a Cristo, yo no lo sé, no sé qué condiciones aceptaste a Cristo, no lo sé. Dios sabe. Ese hombre que murió en la cruz de Calvario allá, dos delincuentes, uno lo rechazó y el otro lo aceptó y dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué dijo Jesús? Ciertamente hoy estarás conmigo. Él no pasó por una clase de bautizo, no hubo un arrepentimiento, no hubo una oración de fe, ¿sí? Pero Dios lo salvó. En ese mismo instante, lleno de pecado, lleno de delitos, hermano. Un corazón genuino es lo que Dios ve en nuestras vidas. No es una oración de fe que le hiciste, quién sabe si te obligaron a hacer esa oración de fe. No sé si fuiste manipulado en un mensaje, no lo sé, no sé. Pero si eres guiado por el Espíritu Santo, y tu luz, tu norte, es la palabra de Dios, eres verdaderamente salvo. Así que, iglesia, no te dejes engañar más. Dice, miren, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro, ¿qué? Nuestro Evangelio. Pablo, con mucha humildad, decía que Tesalónica había sido salvo por la predicación de él. ¿Cuántas personas han sido salvas por tu mensaje? ¿Cuántas personas te han ganado a Cristo por el mensaje que tú has llevado? ¿Cuántas personas han sido salvas por tu testimonio en tu trabajo? Porque damos frutos. Un verdadero hijo de Dios da frutos, amados. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí, hermano. Cristo le está diciendo: usted no tenga miedo y no piensen en eso de esa manera. Usted piense más en su santidad y en la obediencia al Señor. Porque el Señor se encargará de ese anticristo, de ese Satanás, de su juicio eterno. El Señor es el que se va a encargar. Nosotros, en obedecer su palabra únicamente, amados. Anunciamos que Cristo viene, claro, porque tiene que haber una iglesia alerta, siempre pendiente de que Cristo viene por su iglesia, hermano. Dice, lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice, está firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por palabra. Está firmes, amados. ¿Pero firmes en qué? ¿En qué firmes? Dígame. En la palabra de Dios, que se enseñó personalmente esas 3 semanas que tuvo Pablo con la iglesia, o con las cartas, primera y segunda de Tesalonicenses que le dio. Están firmes, ya está. Por eso es que les digo, hermano, que es importante la doctrina, conocer la palabra de Dios. Por eso hoy enfatizo mucho más, hermano, en los estudios bíblicos que estamos haciendo. Yo les invito, hermano, ahí hay una batalla espiritual en tu mente que no valora los estudios bíblicos. Yo te digo, te invito a que vayas a los estudios bíblicos. Es necesario conocer la palabra de Dios y obedecerla, porque lo que tú no conoces, ¿cómo lo vamos a obedecer? Muchos desconocemos, y ahí en los estudios bíblicos aprendemos y conocemos, y alguna duda que ahí se puede aclarar. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna
y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué le está diciendo? Confíen en la palabra del Señor. No se enfoquen que cuando viene ese personaje, no se enfoquen en eso. Enfoquemos en que Cristo viene por su iglesia y nosotros en obedecer la palabra de Dios, en nosotros en vivir en santidad, en decirle, pues, hemos fallado. ¿Quién no ha fallado? Digo, hemos fallado, pero ¿qué? Una iglesia verdadera dice, le pide perdón al Señor y dice, Señor, perdóname, Señor, te he fallado. No lo vuelvo a hacer, es un verdadero arrepentimiento. No es que pedirte perdón, pero la semana siguiente volviste a hacer lo mismo. Volverás a hacer otro pecado, pero diferente, pero no el mismo. ¿Ya? No, si lo volviste a hacer, no hubo un verdadero arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, dice. Para que venga el perdón de nuestros pecados, dice, y tiempo de refrigerio llegue a sus vidas. Un verdadero arrepentimiento tiene que haber en nuestra vida, un verdadero dolor por el pecado. Un hijo de Dios duele fallar el Señor, pero a veces pecamos y no nos importa, mentimos y no nos importa, ¿no? Hacemos malos negocios y como si nada, llegamos a la iglesia y gloria al Señor. Ahí, cuando no tenemos esa conciencia de lo que estamos haciendo, hermano, cuando viene un espíritu engañoso en nuestras vidas, de torpeza, un espíritu que ya nos engaña y no lo podemos permitir. En santidad, sin santidad, nadie verá al Señor. Así que ahora, conforme a nuestros corazones, nos confirmen toda buena palabra y obra, nos confirme, o sea, nos establezca toda buena palabra y hechos, obras. Un cristiano sin obras, hasta el delincuente en la cruz tuvo obras. Acuérdate de mí, por lo menos confesó a Cristo y se movió en su corazón y actuó, ¿sí? Amén. Pero nosotros que tenemos que manifestarnos, creer en el Señor y tener unos hechos que manifiesten que somos hijos de Dios. Yo le invito a que se ponga sobre su pie un momento. Y espero que no haya quedado más enredado. Espero que se haya aclarado un poco. Hablamos de doctrina, ¿sí? Hoy no soy evangelístico, ¿sí? Pero yo sé que usted entendió el mensaje, ¿amén? Cristo viene pronto. Amén. Pero las manifestaciones va a ser, primero, la apostasía, segundo, ese personaje que se va a manifestar, y tercero, ese personaje se va a sentar en el lugar santo, en el templo de Dios. ¿Sí? Esas tres características, cuando usted vea, amado, cuando usted vea que el templo lo están construyendo, prepárese. ¿Sí? Cristo viene pronto.